Hola a todos, bienvenidos a esta siguiente lección de nuestra clase de escuela dominical Teología Sistemática para Todos. Y como es evidente, todavía estamos en confinamiento, así que vamos a dar esta clase a distancia. Pero bueno, damos gracias a Dios que dentro de su creación y en su providencia, estas son las siguientes dos doctrinas que vamos a ver, pues tenemos estos medios digitales que nos permiten seguir en contacto. Bueno, pues en esta serie estamos hablando de doctrina y las doctrinas principales de la fe cristiana. Una doctrina es simplemente un tema o una enseñanza que se desprende de la Biblia. Entonces, lo que estamos haciendo en esta serie es presentar las enseñanzas básicas que surjan de la palabra de Dios. Y podríamos plantear la pregunta, dentro de una serie de doctrinas básicas, ¿por qué hablar de la creación? ¿No es más importante hablar de Cristo? ¿O más urgente quizás hablar de la salvación o no sé, incluso de la iglesia en términos prácticos? Bueno, a estas doctrinas vamos a llegar, pero tenemos que también hablar de la creación porque, como vamos a ver, la creación es fundamental, es una doctrina fundamental. Y es así porque realmente establece un fundamento para otras doctrinas. Incluso realmente esta doctrina nos informa acerca de quién es Dios, nos habla de su persona y también nos habla acerca de quiénes somos nosotros, sus criaturas. No es por nada, pienso yo, que el libro de Génesis aparece al principio de nuestras Biblias, porque ya desde el principio de la lectura bíblica, ya desde su inicio, vemos que Dios es el creador, es supremo, todo le pertenece y nosotros somos criaturas suyas. Y en la medida en que podemos asimilar esta doctrina, afectará nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir como creyentes. Así que vamos a pasar al bosquejo un poco. Como ya hemos dicho, esta doctrina de la creación es fundamental, ¿vale? Y esa doctrina de la creación define quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Pues ahora vamos a pasar a poner una definición de la creación, ¿vale? De la doctrina. Podemos empezar con una definición sencilla, ya desde el punto de perspectiva cristiano, evidentemente, y bíblico. La creación se puede definir de esta manera. La creación es la obra de Dios en la cual creó todo el universo de la nada. La obra de Dios en la cual creó todo el universo de la nada. Ahora, esta definición realmente es sencilla, pero esto no significa que sea fácil. De hecho, hay un elemento de esta definición que es muy, muy difícil. Estas palabras aquí, de la nada, ¿vale? Estas son una traducción de una expresión latina que es esta, ex nihilo, ¿vale? Y la idea detrás de esto es que Dios, a diferencia de otras, el concepto de Dios en otras religiones o en otras filosofías, Dios dio existencia a todo lo que hay, aparte de él mismo, claramente. Pero bueno, Dios dio existencia a todo lo que hay. El Dios de la Biblia no utilizó ninguna materia prima a la hora de crear. No debemos imaginar un montón de polvo por ahí y charcos de agua por allá y Dios en medio mezclando y formando utilizando materia prima. En ese sentido,
podemos mm, hacer una comparativa. Podemos decirlo así, Dios no es un artesano en la creación. No es un artesano. ¿Qué hace un artesano? Pues un artesano trabaja con materiales que ya existen. Se siente en su taller con su metal o con su madera o con lo que sea, manipula, reorganiza, da forma nueva a materia que ya existe. ¿Vale? Dios no es un artesano, nosotros sí que somos artesanos. Cuando creamos, no damos existencia a nada, lo que hacemos es reorganizar, reordenar y cambiar formas, pero no acabamos de dar existencia a nada. Dios, en cambio, Dios no es artesano, sino que Dios es creador. Dios es creador. Él imparte existencia al universo. Vale, lo que estoy diciendo, claro, esto es un misterio. Esto realmente excede nuestra comprensión, va más allá de nuestra experiencia, ¿vale? Porque en nuestra experiencia nada surge de la nada, ¿vale? Hay una letra de una canción, nada no da luz, ¿vale? No sé si sabéis de qué peli ve esta letra, esta canción es de Sonrisas y Lágrimas. Hay un momento en la peli en que Julia Andrews canta Nada no da luz. Claro, según nuestra experiencia es así. Nosotros no hemos visto nunca a nadie, o sea, jamás, dar existencia nueva a algo que no existía previamente, ¿vale? Entonces, claro, esto sale de nuestra experiencia y de alguna manera, cuando hablamos de esa doctrina, nos metemos en, digamos, eh, el extremo profundo de la piscina intelectual, donde no tocamos fondo, no tocamos fondo. Entonces, esto es un misterio, podríamos decir, ¿vale? Y es algo que realmente no podríamos conocer si no fuera por la revelación en la palabra, en la Biblia, ¿vale? Entonces, claro, la Biblia nos explica y nosotros, ante la Biblia, que es la palabra de Dios, tenemos que ser receptivos y humildes y dispuestos a seguir el texto bíblico y sus enseñanzas a donde quiera llevarnos. Bueno, bien, vamos a seguir con el siguiente punto. La expresión ex nihilo, supongo que es evidente, esta expresión no aparece en la Biblia, ¿vale? Sino que más bien fue usada por unos teólogos en los primeros siglos de la iglesia a la hora de intentar afirmar verdades bíblicas contra ciertos errores que iban saliendo, ¿vale? Entonces, la expresión ex nihilo no está en la Biblia, no obstante, refleja una verdad bíblica que se deduce de otras enseñanzas claras de la palabra. Así que vamos a ver algunas de estas enseñanzas, ahora tres en concreto, y vamos a ver que siguen siendo también relevantes hoy en día. Y la primera enseñanza que vamos a ver es esta. El universo no tiene comienzo. El universo no tiene un comienzo. Vale, es que el caso es que algunas filosofías antiguas decían que el universo era eterno y nosotros vivimos como un ciclo de repetición histórica sin principio y sin fin, ¿vale? Esas filosofías corrientes en los días de los primeros siglos de la Iglesia. Hoy en día conocemos estas, bueno, religiones orientales que dicen pues más o menos lo mismo, estas religiones que hablan de la encarnación, ¿no? Y yo creo que, francamente, la persona secular, típica,
sin haber reflexionado mucho, sin tener una filosofía desarrollada, más o menos piensa que el mundo siempre ha existido y ahí está, ¿no? Se piensa que el mundo siempre ha existido. Bueno, en cambio en la Biblia la creación representa el inicio, ¿vale? La palabra hebrea. La palabra hebrea, la primera palabra en la Biblia hebrea, en el libro de Génesis, es Bereshit, ¿vale? Y esa palabra significa en el principio, así que habla de un principio. Por eso las versiones españolas traducen así, en el principio, Génesis 1, ¿vale? Mm, La misma idea aparece en otros sitios, no solamente en Génesis 1, sino también en Juan 1, ¿no? En el principio era el verbo, y todas las cosas por él fueron hechas. Y luego tenéis aquí en el bosquejo otros textos que hablan en la misma línea. Y es importante entender esto, que la historia y el universo tienen un comienzo, ¿vale? Y eso es imprescindible porque saber esto nos permite situar dentro de esta historia y saber cuál es nuestro lugar. Así que la Biblia enseña que el universo tiene un comienzo. Curiosamente, ¿vale? Curiosamente, hay un creciente consenso en el campo científico hoy en día que también dice que el universo tuvo una especie de comienzo, ¿vale? Lo que pasa es que la ciencia secular plantea este comienzo como algo impersonal, como el resultado de, no sé, de causas, de casualidad, ¿vale? Y se suele llamar el Big Bang, sin explicar más. Bueno, según la Biblia, no hubo, en realidad, no hubo absolutamente nada, ¿sí? Nada, que es imposible imaginarlo, ¿no? Porque siempre hay algo en nuestra experiencia, pero claro, intenta concebir nada, o sea, nada de nada, ¿vale? Y el Dios personal decidió crear el universo, ¿vale? El Dios personal no es, el universo no es el resultado de casualidad ni fuerzas impersonales. El Dios personal decidió crear el mundo, ¿eh? Y creó el mundo con su palabra, lo hizo hablando, ¿vale? Eso es importante y a este punto vamos a volver, pero de momento vemos que el universo tiene un comienzo. Claramente la Biblia enseña esto. Vale. Siguiente punto. Dios creó todo. Dios creó todo. Bien. Vale, por qué tenemos que hablar de este punto? Bueno, porque, a ver, los mitos paganos de las naciones que rodeaban Israel, ¿sí? Solían enseñar que el mundo fue el resultado de una lucha entre algún dios y el caos o una materia, ¿vale? Que resistía a este dios, ¿eh? Bueno, en cambio, ¿sí? Eso es lo que se solía enseñar en los mitos paganos. La creación fue el resultado de un dios contra el caos. Aquí podríamos decir un dios en minúscula, ¿sí? Dios, un ídolo, ¿vale? La Biblia, a diferencia de esto, enseña, en Génesis 1.1 todavía, que Dios creó los cielos y la tierra. Y eso quiere decir, ¿vale? No solamente lo que hay arriba, lo que hay abajo, sino la idea es más bien que Dios creó los cielos, lo invisible, la tierra, lo visible. Y si Dios crea lo invisible y lo visible, eso significa que lo ha creado absolutamente todo. Esta idea también encontramos en otros sitios, en Hebreos 11.3, por ejemplo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, según la Biblia,
No hubo nada al lado de Dios cuando Él creó, tampoco nada en contra de Él, no tenía ningún enemigo que tenía que vencer ni nada de eso, sino que Dios creó absolutamente todo. Y lo único que es infinito es Él. Bueno, este punto es importante, ¿vale? Por algún motivo. Realmente debemos, es una pequeña deducción de este punto, ¿vale? La creación fue fácil para Dios. Y esto nos cuesta imaginar, porque hacer cosas a nosotros nos cuesta energía. Pero Dios no se cansa. Y en la creación no se cansó. Isaías, os voy a leer Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y aquí viene, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se cansa, tiene recursos ilimitados y además en la creación no hay nada ni nadie que le resista, no tiene rivales. No hay ningún enemigo que esté a su altura que igual podría frustrar sus propósitos. Nada de esto. Ni antes de la creación, ni después. ¿Vale? Eso nos habla del poder absoluto de Dios. Y nos lleva también a un tercer punto. Sí, ya veo el texto aquí que se me desconfiguró un poco, pero bueno, vamos al tercer punto. Vale, la creación no es parte de Dios. ¿Vale? Punto 3.3. La creación no es parte de Dios. Hay varias religiones en el mundo, también han habido filosofías que postulan o creen que Dios y el universo son idénticos, ¿vale? El hinduismo, por ejemplo, Dios es todo y todo es Dios. Y luego hay otros que enseñan que Dios, la creación es como un universo, una especie de emanación o extensión de Dios, ¿vale? Pero es como medio divino todavía. Bueno, es lo que dicen muchos. En cambio, la Biblia enseña que Dios no es idéntico a la creación. Más bien es su dueño y su Señor. ¿Vale? ¿Qué dice el Salmo 24, 1 y 2? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Todo es suyo. ¿Por qué? Porque él lo hizo, lo creó. Dios tiene realmente, o sea, debido a ser el creador y haber creado absolutamente todo, tiene todo el poder y toda la autoridad de hacer todo lo que Él quiere. Aquí tenemos otro texto que nos habla en esta línea, Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Vale? Dios actúa dentro del universo y ejerce su reino soberano dentro del universo, pero no forma parte del universo, ¿vale? El universo no es ninguna extensión de él. Vale, eso es importante. La creación no es divina. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, hoy en día hay gente que critica el uso o el abuso, mejor dicho, del medio ambiente y argumenta que la tierra es divina, que es el cuerpo de Dios, ¿vale? Y Dios como es el alma de la tierra. Hay personas que abogan a favor de, bueno, de cuidar el medio ambiente diciendo es que, claro, la tierra es divina. No es así. La tierra más bien es creación y es distinta a Dios, ¿vale? Claro que debemos cuidar a la creación, pero no por ser divina, sino por formar parte de este reino de Dios. Dios la creación pertenece a Dios y está bajo su señorío.
Por eso la debemos cuidar. Así que, bueno, resumen hasta aquí. Hemos visto que la Biblia enseña que el universo tuvo un comienzo. 1. 2. Que el universo fue creado en su totalidad por Dios, ¿vale? Y no, en tercer lugar, no forma parte de Dios, ¿sí? Hay una distinción entre el creador y la creación, la criatura, ¿vale? Entonces, concluimos, aunque la verdad es que nos resulta misterioso, lo podemos decir, no lo podemos explicar. Nos recuerda al punto que llegamos cuando estudiamos la Trinidad. Podemos decirlo, no podemos explicarlo, ¿vale? Pero el mundo fue creado ex nihilo, fue creado de la nada. Bueno, pues podemos decir un poquitín más acerca de la creación y quizás ampliar un poco la definición que pusimos al principio, ¿vale? Es el punto 4 aquí. La buena creación para la gloria del Dios Trino. Realmente hay tres cosas aquí. La creación es buena, es para la gloria de Dios y es obra del Dios Trino. Bueno, como vamos a ver aquí en el bosquejo. En primer lugar, la creación es buena, ¿vale? La creación es buena. La creación no es eterna, pero es buena. Es el producto de la bondad de Dios. Y aquí un punto interesante, el mal que hay en el mundo no siempre ha estado, ¿vale? Porque hay personas que piensan, pues claro, el mal que hay en el mundo, bueno, como el universo es eterno, siempre ha habido mal, siempre será así. No, hubo un entonces cuando todo lo que había en la creación era bueno y Dios lo dijo en Génesis 1. Y también habrá un momento en el futuro en que Dios va a erradicar el mal que hay en el mundo. Y esto nos da mucha esperanza. La creación es buena, ¿vale? No es eterna, pero es buena. Tampoco es divina, como hemos visto, pero es un lugar que debemos cultivar, ¿vale? ¿Por qué debemos cultivar la creación? Bueno, es que la creación es súper especial. Es el lugar donde Dios interactúa con sus criaturas. Es una pasada, es un espacio que Dios nos ha dado donde podemos interactuar y relacionarnos con Él. Es un lugar súper especial. Entonces debe ser respetado y cuidado. Segundo punto, Dios creó para su gloria. ¿Vale? Dios decidió crear no por ninguna necesidad ni carencia en su ser. De esto hablamos hace unas lecciones, ¿vale? Dios es autosuficiente, no nos necesita, no estaba triste y algún día por tristeza dijo, bueno, pues como si dijera, bueno, voy a crear algunos seres para que pueda tener un poco de compañía. No, Dios estaba igual de contento antes que llegáramos nosotros que después. Entonces decidió crear no por ninguna necesidad inherente en él, sino por una decisión de mostrar sus excelencias para glorificarse. Y tenemos el texto de Isaías 43, que sí que no aparece en el bosquejo, así que lo voy a leer. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Vale? Dios nos creó para su gloria. ¿Sí? Aquí una expresión de Calvino que me encanta. Calvino dice, hablando de este punto, que el universo es el teatro de la gloria de Dios, ¿vale? En su institución. Aquí en esta referencia y algunas más. O sea, el universo es el teatro de la gloria de Dios. Esto es una pasada, ¿vale? La, la Biblia deja claro que Dios no existe para cumplir nuestros propósitos, sino es al revés, ¿vale? Y eso lo tenemos que recordar porque demasiado a menudo nos creemos los protagonistas de la peli.
¿vale? Y intentamos bajar a Dios a nuestro nivel y usarle como si fuera una herramienta para ayudarnos a salir adelante con nuestros planes. Vamos a ponerle un nombre. Esto se llama la superstición. La superstición, ¿vale? La doctrina de la creación milita contra la superstición. ¿Qué es la superstición? Pues la superstición son nuestros intentos de manipular a Dios, quizás por medio de una serie de ritos o de hechos o, no sé, para poner un ejemplo, cuando, no sé, si vas a Montserrat, subes ahí, ves que hay ermitas y ves que hay gente que hacen peregrinajes. Y una cosa que me chocó la última vez que fui fue ver las evidencias de los peregrinajes que se había hecho la gente, incluso pues caminando descalzos y tal, para de alguna manera conseguir que Dios les ayudara a sacar su carnet de conducir. ¿Eh? Y bueno, esa es una tendencia humana, ¿vale? O sea, y no nos debemos reír demasiado de esta tendencia porque como evangélicos tenemos nuestras propias supersticiones. Aquello que, bueno, a ver, si hago mis devocionales, pues Dios entonces me ayudará a conseguir lo que quiero, lo que pienso que necesito, que tal, que cual. La superstición es cuando intentamos enchufar a Dios en nuestros planes. Y qué tontos que somos. Tenemos una tendencia de olvidarnos que Dios es el dueño y es el Señor del universo y de nosotros. Existimos para Él, no al revés, ¿no? Entonces, en vez de intentar alinearle a Él con nuestros propósitos, la creación, esa doctrina nos enseña que debemos intentar alinearnos nosotros con sus propósitos. Y realmente, claro, esto es genial si lo conseguimos, porque no hay ningún privilegio más elevado que poder glorificar a nuestro buen creador, que es el propósito por el cual fuimos creados. La creación también es una obra trinitaria y esto, bueno, simplemente lo vamos a mencionar. No quiero tampoco extenderme mucho en esto. Claro, solemos pensar, bueno, a ver, no por nada, la Biblia atribuye la obra de la creación muchas veces al Padre, ¿sí? Como ya hemos visto en Santiago, esto debe ser Santiago, por cierto, Santiago 1, 17, que Dios es el Padre de luces, es el creador de las grandes luces celestiales. También, no obstante, participan el Hijo y el Espíritu en la creación. La creación es del Padre por el Hijo en el Espíritu. ¿Sí? Es el lenguaje típico que encontramos en la Biblia. Y aquí tenemos unas referencias. Al Hijo, el rol del Hijo y el del Espíritu en la creación. Pero cuidado aquí que no debemos pensar que de alguna manera quizás el Hijo y el Espíritu son como instrumentos o como mediadores, como pasos intermediarios entre Dios y la creación. No, porque la Biblia más bien atribuye la obra de creación a las tres personas, a las tres. Quizás tienen participaciones un poco diferentes, ¿vale? Esto también es un misterio inescrutable, pero las tres personas por igual son Dios, las tres personas por igual son creador. Eso es también importante. Pues vamos a transicionar un poco hacia aplicación, ¿sí? Y el siguiente punto se titula La creación y el día a día del creyente. Como hemos dicho al principio, esta doctrina es fundamental y realmente afecta lo que creemos acerca de la creación, afecta lo que vamos a pensar y creer acerca de las demás doctrinas cristianas, ¿vale? Afecta también lo que pensamos acerca de Dios y nosotros mismos y va a afectar cómo vivimos en este mundo al final. Así que vamos a ver el último punto, la creación y el día a día del creyente, la alabanza. La doctrina de la creación nos habla acerca de
¿Quién es Dios? Este Dios que crea ex nihilo, de la nada, es un ser exaltado, majestuoso, es autosuficiente, no tiene ninguna debilidad, es plenamente digno de nuestra alabanza. Vamos a ver un texto de Nehemías, que es un buen resumen de lo que estamos diciendo aquí. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, referencia a la creación, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, o sea, hizo todo. La tierra y todo lo que en él está, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y fijaos, dice, los ejércitos de los cielos te adoran. La Biblia hace referencia varias veces a la creación, referencias litúrgicas, ¿vale? Que hablan de la alabanza, ¿sí? En la Biblia, seres celestiales alaban a Dios como creador. Las personas alaban a Dios como creador. Incluso objetos inanimados alaban a Dios como creador. Que si antes hemos dicho, las referencias litúrgicas, ¿sí? Si antes hemos dicho que la creación es su teatro, pues la Biblia también afirma, estoy pensando en Isaías 66:1, que habla del trono de Dios, claro, eso es, la creación también es su templo, ¿vale? Y él crea la creación con su palabra y la creación responde a él en alabanza también con palabras. Él establece un diálogo con la creación de, por su palabra, mostrar su bondad y su amor y su gracia, como veremos en la nueva creación, y la creación responde en alabanza verbal con él. Vale. Puntito importante aquí, no se debe alabar a los ídolos. Cuando la Biblia critica la alabanza de ídolos, dice que son parte de la creación, no son el mismo creador. Por lo tanto, eso es, bueno, el lenguaje de Romanos 1:25, por ejemplo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. ¿Sí? Cuán insensato es alabar a los ídolos, honrar y dar culto a criaturas antes que al creador. Realmente tenemos que quitar de nuestras cabezas esa idea de que la creación por sí sola nos puede hacer felices, ¿vale? Tenemos esa tendencia de pensar que vamos a encontrar realmente la satisfacción en la creación, sin referencia al Dios creador. Pero la realidad es que todo lo que hay en la creación es finita, es limitada y es incapaz de darnos la satisfacción que tanto buscamos. Encontramos realmente el gozo, la plenitud de gozo, Salmo 16:11, solo alabando a nuestro Creador. Solo ahí vamos a encontrar plenitud de gozo. Siguiente punto. Esta doctrina también nos trae convicción. Como hemos dicho un par de veces, en esta doctrina de la creación descubrimos más acerca de quién es Dios y también acerca de quiénes somos nosotros. Contra lo que cree la sociedad secular, nosotros no somos nuestros propios dioses, ¿vale? No somos independientes, no somos autónomos. Más bien somos criaturas totalmente dependientes y responsables delante de nuestro Creador, ¿vale? Y tristemente, demasiadas veces, en vez de darle las gracias a Él, le damos la espalda y vamos detrás de lo nuestro, ¿vale? Claro, el caso es que, bueno, el ser humano es una criatura, no es su propio Dios. ¿Y qué pasa? Pues algún día tendremos que rendir cuentas
por cómo hemos vivido en y cómo hemos administrado la creación de Dios y nuestras propias vidas como parte de ella. Y en el fondo, la doctrina de la creación nos recuerda que somos responsables, que tenemos que dar cuentas, rendir cuentas. Y, conclusión, necesitamos un Salvador. Realmente necesitamos un Salvador, ¿vale? Entonces, esa doctrina de la creación nos trae convicción de pecado, de habernos portado mal delante de Dios y la necesidad de su perdón, su gracia, su misericordia, ¿vale? De esto vamos a hablar en el último punto. Antes, no obstante, vamos a hablar un poco de la confianza, ¿vale? Bueno, pues hemos hablado del libro de Génesis un poco. De hecho, bueno, a ver, no hemos salido realmente de Génesis 1:1, pero claro, si te pones a leer Génesis 1 y 2, ¿sí? Y te preguntas, ¿por qué escribió estos capítulos Moisés? ¿Sí? ¿Qué propósito tuvieron en el momento que el pueblo los recibió y los leyó? Bueno, pues el mensaje principal de estos capítulos fue este. Dios, ¿vale? Yahvé, o sea, vuestro Dios, creó todo lo que existe. Lo hizo con el poder de su palabra, no le fue difícil, él no tiene rivales, no hay ningún motivo por el cual no vaya a cumplir o que no pueda cumplir sus promesas para con vosotros, las promesas dadas a Abraham. Entonces, esto tenía que aumentar la confianza en el pueblo. Ante este reto de entrar en la tierra de Canaán, ¿sí? Moisés les explica acerca de la creación y les recuerda que los dioses falsos de la tierra no son nada delante de nuestro Dios, que es el creador. Podemos confiar en él para este reto que tenemos por delante. ¿Cuál es el mensaje de Génesis 1 y 2 hoy? Bueno, es el mismo. Nosotros también podemos confiar en Dios. No hay ningún otro Dios o otro, no sé, o Satanás que esté al mismo nivel de Dios, como si pudiera luchar contra él y de alguna manera frustrar sus propósitos o inhibir el cumplimiento de sus promesas. Nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios porque Él creó absolutamente todo lo que existe. Por lo tanto, poder y dominio, todo es suyo. Y esto debe aumentar nuestra confianza en Él para poder confiar en Él ante estos retos que nosotros también tenemos por delante. Y lo último que vamos a decir tiene que ver con la nueva creación. Esto, la verdad es que hace transición a otros estudios que tendremos más adelante cuando hablemos de la salvación. No es por accidente que la salvación se contempla como una nueva creación, ¿vale? Este es un lenguaje común. Está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo también, ¿vale? Segunda Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿vale? Habla de una nueva creación y la nueva creación es más que simplemente la reparación de una creación antigua rota. No, es también creación ex nihilo, de la nada, por el poder también de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por su palabra Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17, hablando de Abraham. Dios crea fe en corazones donde antes solo había muerte, no había nada. Y ex nihilo Dios crea fe. Su palabra sigue siendo viva y eficaz hoy en día. Así que todos los que estáis escuchando este mensaje, concluimos con esta última idea. Esta palabra, ¿vale? Esta palabra que es potente para crear, dar existencia a cosas que no existen, ¿sí? Y luego, como veremos la semana que viene, en la providencia, Dios cuida y mantiene su creación también por el poder de su palabra, como veremos, ¿vale?
pues esta misma palabra puede obrar en nuestros corazones para crear fe donde no la hay, también para aumentar y para preservar esta fe hasta el final. Así que os animo a todos a leer la palabra, a meditar en la palabra y que el Señor nos dé la valentía de compartir esta palabra con otras personas que todavía no le reconocen como el creador ex nihilo, el creador de todo el universo.